les pido las disculpas correspondientes. Estamos teniendo constantemente fluctuación del servicio de internet por la zona y por eso nada más estamos en constantes inconvenientes técnicos. Volviendo al tema de hace rato, queremos dar un poquitito de repaso de lo que habíamos dado en la clase pasada. Específicamente habíamos desarrollado las unidades 2 y 3 que hacen relación a lo que es el poder, el concepto del poder, el concepto clásico de lo que es el poder, los tipos de poderes que pudieran existir. Y también habíamos hablado de un nuevo concepto en el cual el doctor Remo Entelman establece una innovación en cuanto a la determinación de qué podría ser también el poder. Luego habíamos hablado de los derechos, el concepto, habíamos hablado qué son los intereses, la conciliación de intereses, habíamos hablado de cuáles son los modos de focalización de la resolución de conflictos que habíamos establecido, que había dos sistemas, uno el sistema frustrante y el otro el sistema efectivo, en la cual habíamos hablado que el sistema frustrante se basa en principio a través del uso del poder, luego del derecho y por último los intereses. Y sin embargo, el sistema efectivo determina que primero debe empezar por los intereses, luego por el derecho y en último caso por el poder. Luego habíamos desarrollado los medios alternativos de resolución del conflicto, el concepto del mismo, cuáles eran los objetivos, las ventajas de estos tipos de procedimientos. También habíamos indicado cuáles eran los procedimientos más utilizados, en la cual nos encontramos con la mediación, el arbitraje, la conciliación y la negociación. Luego también habíamos visto la clasificación de los mismos, los sistemas adversariales y no adversariales, en la cual las adversariales tenemos el sistema del poder judicial y el arbitraje, y en los no adversariales le tenemos a la mediación, negociación y a la conciliación. Luego habíamos, la profesora Virginia ya había comentado sobre la negociación, sobre algunas definiciones del mismo, los obstáculos que pudieran darse dentro de una negociación, a qué llamamos las posiciones e intereses, negociar sobre posiciones e intereses. Habíamos hablado de pirámide de Maslow, en la cual se determinaba la autorrealización de las personas, el piso o de dónde empieza a satisfacer las personas y su autorrealización. Y por último, habíamos hablado de la negociación integrativa y de la distributiva. Entonces, el marco de esas unidades, hoy vamos a estar desarrollando las unidades 4 y, disculpen, las unidades 4 y 5. Entonces, en este caso vamos a estar hablando de la unidad 4, que es de la mediación, el cual podemos decir que la mediación posiblemente es uno de los primeros procedimientos de forma o de la forma de realizar una resolución de los conflictos. También es considerado un método más rápido que va acrecentándose en los últimos años. Se lo utiliza como un sistema alternativo al juicio y a la violencia. También tenemos que determinar que gracias a este procedimiento lo que se busca es resolver las desavenencias fuera del ámbito de los tribunales, específicamente con la ayuda de un tercero que es una parte neutral al mismo. Hablamos de que existe una práctica y técnicas en la cual lo que busca es que las partes en conflicto obtengan una resolución voluntaria a las mismas, en la cual se les informa del tipo de procedimiento, lo que se espera en la negociación, lo que se espera de la mediación y todo esto de forma mutua a los efectos de buscar una conciliación amistosa entre las personas. Este constituye un proceso que confiere autoridad sobre sí misma a cada una de las partes. ¿Qué nos quiere decir acá? Que la autoridad máxima dentro de una mediación son las partes en conflicto. Es decir, la persona A y la persona B. ¿Por qué son los autores del procedimiento? Porque son ellos el que va a determinar
la salida amistosa entre los mismos. Son las mismas personas que van a determinar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y van a estar desarrollándose a los efectos de buscar una solución a esos intereses. Lo que la mediación busca con esto y ayuda es que reduce los obstáculos de la comunicación entre los participantes. También se realiza al máximo la exploración de las alternativas. Se verifica infinidad de alternativas que se pudieran dar sobre un conflicto dado. También se realiza la atención máxima a las necesidades de todos los intervinientes. Es decir, de que en esta forma de conciliación se toma en cuenta la atención de todas las necesidades de las personas. Y también proporciona un modelo para futuras resoluciones. ¿Qué significa esto? Que en el futuro puede darse también un conflicto similar al día de hoy. Entonces, lo realizado el día de hoy ya es un modelo de solución del conflicto que pudiera darse en el futuro. De todo esto podemos decir que la mediación, según Taylor, es un proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. Otro concepto que emite Pitker es de que la mediación es un proceso que emplea un tercero neutral, en este caso el mediador, para facilitar las negociaciones entre las partes de un conflicto con el fin de llegar a una solución mutua aceptable. En resumen, podemos decir de que la mediación es un procedimiento no adversarial en el que un tercero neutral, en este caso mediador o mediadora, tiene poder sobre las partes, ayuda a las mismas a que en forma cooperativa encuentren el punto de armonía en el conflicto. ¿Cuáles son los objetivos que posee la mediación? Dentro de los objetivos traemos a colación lo que nosotros consideramos los más importantes. Van a ustedes realizando investigaciones pertinentes, van a encontrar infinidades de objetivos, pero para nosotros traemos algunos de los cuales son que su objetivo es cooperar con las partes en el proceso a través del cual se aspira a una solución a sus conflictos. También llegar a un acuerdo razonable y justo para ambas partes. Lograr que las partes se abran a los hechos relevantes. Reducir la tensión en el conflicto genera. Lograr un ánimo de cooperación y confianza entre las partes. Favorecer el orden privado en el desarrollo de la resolución voluntaria del conflicto. Desarrollar las habilidades de las partes para comunicarse o para comprender los sentimientos de la otra y compartir las decisiones necesarias. También tenemos la de asegurar a todas las partes la oportunidad de que sus puntos de vista sean escuchados y lograr que sientan que han sido tratados con justicia. Estos son prácticamente los objetivos que busca la mediación, en las cuales, como ustedes podrán ver y analizar cada uno, lo que se busca es y se protege el relacionamiento de las partes para el futuro. Por eso es de que se busca una cooperación mutua, de llegar a un acuerdo razonable y justo para ambas partes, de que se logren que las partes se abran a los hechos, de asegurar que las partes han sido tratados y han obtenido una justicia a sus pretensiones o a sus necesidades. También se busca de reducir las tensiones que pudieran darse dentro de las partes. ¿Cuáles pudieran ser las características? Entre las características podemos ver de que el sistema de mediación es confidencial. Inicialmente, antes de este procedimiento, normalmente se firma un acta de confidencialidad en la cual el proceso de confidencialidad se le prohíbe al mediador salir de testigo en un proceso judicial, a excepción de que si las partes autorizan
de que emitan la opinión respectiva que tiene a su conocimiento, pero las partes deben dar autorización. Por el lado de confidencialidad tiene esta mediación. También es flexible, se adapta a todo tipo de conflictos. Es creativa, produce acuerdos creativos, la mediación cambia, las reglas cambian. Lo que acá se busca es, aparte de ser flexible, buscar cualquier tipo de mecanismos que lleven a un buen puerto o a una resolución efectiva del conflicto. También eso se busca a través de la creatividad. Es rápida y económica. ¿Por qué es rápida y económica? Porque la misma no debe prolongarse en demasía, a diferencia del proceso judicial. Y su costo es más accesible para todos por igual. Cooperativa, en este caso decimos que es cooperativa porque las partes cooperan mutuamente entre sí a los efectos de llegar a la solución del conflicto. Autocomposición, se garantiza la satisfacción de las partes. ¿Por qué autocomposición? Las partes deciden qué acordar y qué no acordar sobre el conflicto o los intereses en disputa. También es voluntaria, ¿por qué? Porque las partes voluntariamente se someten a la mediación. Si una de las partes no quiere someterse a dicha mediación, no lo hace. Por eso es voluntario. Es informal, aunque estructurado. Realmente la mediación es informal porque a diferencia de lo judicial es muy formal, pero sin embargo la mediación, aunque sea informal, también tiene aspectos estructurados en las cuales se guía por la estructura a los efectos de llegar a la finalización de la mediación. Hasta allí me están siguiendo, ¿hay alguna interferencia? Me gustaría saber si me están escuchando o no, por favor. En resumen, podemos decir que la mediación tiene el potencial de cambiar el panorama de resolución de los conflictos en nuestra sociedad. La utiliza como una alternativa al juicio y a la violencia. Se precisa de una persona no vinculada al conflicto. Es un proceso por el cual un experto en negociación y mediación ayuda a las partes a obtener un acuerdo beneficioso para ambos. Fomenta la resolución del conflicto en la forma de ganancia mutua, haciendo hincapié en la responsabilidad de los participantes. Las partes pueden resolver el conflicto y crear un plan a las historias personales. Se relaciona más con el presente y el futuro que con el pasado. Solo produce acuerdos cuando las partes aprueban. Proceso para resolver desavenencias fuera de los tribunales. En resumen, podemos decir que la mediación tiene todas estas características y objetivos en las cuales estamos desarrollando el día de hoy. ¿Cuál es la forma de acceder a una mediación? Existen dos formas de acceder a la mediación. Una de ellas es la que nosotros le denominamos por voluntad propia, en la cual puede darse porque fracasó la negociación directa que se estaban realizando entre ellos o porque decidieron acudir directamente a una tercera persona, de las cuales pudieran ser por derivación de un estudio jurídico, porque ambas partes deciden optar por una mediación o porque una de las partes desea negociar la diferencia. La otra forma es a través de una derivación judicial. En algunos casos por una ley de mediación que determine su obligatoriedad. En otros casos cuando el juez deriva a la oficina de mediación cuando lo considere necesario. En ese sentido, a nivel judicial podemos hablar o indicar cuáles pueden ser los fueros donde la mediación es más óptima, sus herramientas en nuestro país en las cuales tenemos que pueden desarrollarse en lo civil y comercial, a los efectos de sustanciar indemnizaciones de daño y perjuicios, cobro de guaraníes, incumplimiento de contratos, división de cosas comunes, partición de condominio, disolución de comunidad de gananciales,
obligación de hacer escritura pública, desalojo, entre otros. También en el ámbito de la niñez y adolescencia tenemos la asistencia alimentaria, el régimen de convivencia, el régimen de relacionamiento, como también el compromiso de reconocimiento de filiación. En lo laboral podemos decir de los despidos injustificados. También es una forma alterna de solución en el fuero penal en la cual podemos encontrarnos dentro de una lesión, dentro de una difamación, de una calumnia, injuria, atropello de homicidio, amenaza, entre otros. ¿Cuáles son las etapas de la mediación? Tenemos dos doctrinarios en tema de mediación, negociación y conflictos, en la cual Zulma Wilder establece que existen tres tipos de etapas, que en la primera etapa se da con la presentación formal del mediador y la bienvenida, la comunicación de los objetivos de la mediación, su neutralidad y el rol que debe de realizar el mediador, y luego la reiteración de las reglas operativas. Como una segunda etapa expone que se debe de realizar la exposición de los antecedentes, cómo surgió, cómo los afecta, qué desean del conflicto. Y como una última etapa, en caso de darse esto, la firma del acuerdo. Es decir, mutuamente resuelven firmar, ponerse mutuamente de acuerdo y firman, valga la redundancia, el acta de acuerdo. Para Floyer Acklad, él dice que el proceso tiene 9 etapas, de las cuales indica de que primero debe hacerse la preparación, se debe de diseñar el proceso. Como segunda parte, alrededor de la mesa, reunión de las partes. Cómo deben de reunirse, cómo debe ser el ambiente, cómo debe ser indistintamente la forma de la mesa. Vamos más adelante, vamos a hablar que también hay una parte en la cual se dispone cuál puede ser el tipo de mesa, la forma de su colocación. Como tercera etapa, la intervención del mediador, la presentación y su procedimiento. El desahogo, ayuda a comunicarse. Del caos al orden, establecer el clima. Es decir, de que el mediador debe de establecer el clima que sea óptimo, que no exista un clima tenso, un clima áspero. Es decir, de que si existe un caos, como valga la redundancia allí, el mediador tiene que buscar el orden del caos. ¿Qué se desea? En la cual se debe de establecer cuáles son los intereses y las necesidades. Derribar barreras, en las cuales se debe de generar las ideas, de buscar los mecanismos de resolver los problemas. El octavo, poner en práctica las ideas, elaborar propuestas. Y por último, ponerlo por escrito, que significa, si se llega a un feliz acuerdo, formalizar dicho acuerdo. Acá vamos a desarrollar un tópico en la cual tenemos que tener presente también el espacio físico o el ambiente que se debe tener a los efectos de poder llevar adelante de forma satisfecha una mediación de conflicto, en la cual en este punto nosotros hacemos referencia a todas las mediaciones que se realizan fuera del ámbito del Poder Judicial, en la cual podemos decir que tenemos que tener en cuenta la iluminación y la ventilación del espacio físico, que son muy importantes. El ambiente debe ser cálido, tranquilo y sobre todo independiente, que no le haga sentir a uno que está en la casa del otro, es decir, que no se sienta que está presionado por el otro, por la otra persona. Tenemos que tener en cuenta que la oficina debe estar dotada de un espacio suficiente, tener una sala de espera, 2 oficinas, una para las sesiones privadas y un baño cercano. Tenemos que tener en consideración también los posibles ruidos molestos que pudiéramos tener. Los teléfonos que suenan, las conversaciones entre otras personas, instrucciones súbitas, las cuales pudieran distraer y crear tensiones entre los mediados, como que también pueden dificultar la tarea del mediador. Es preferible que la mesa de sesiones sea redonda, que las butacas sean confortables y deben preverse un lugar
en caso de necesidad para los abogados o técnicos, si en caso de necesitar de ellos. También debemos de tener en cuenta de que siempre es preferible que los mediados se sitúen uno al lado del otro, salvo que se verifique que entre los mismos exista una enemistad muy pronunciada. Estos son prácticamente algunos espacios físicos de que tenemos que tener en cuenta para llevar adelante una mediación. ¿Cuáles pudieran ser, qué cantidad, cuáles pueden ser la frecuencia, la duración de la sesión? En este caso podemos decir que dependiendo del tipo de conflicto que vamos a mediar o que se va a desarrollar entre las partes, podrían ser entre 3 o más, dependiendo muchas veces de que la sesión pueda ser la tónica o de que la experiencia del mediador sea el factor determinante que establezca el número de sesiones convenientes. En cuanto a la frecuencia, podemos decir de que se tendría que encontrar el punto medio. Si son muy cortos los intervalos, las partes podrían recuperarse emocionalmente, sentirse presionadas, abrumadas y agotadas. Si los intervalos son largos, se podría perder el interés, gastarse mucho tiempo en repasar lo acontecido anteriormente. Las sesiones podrían descontrolarse e interferir en la continuidad del proceso. El mediador en el discurso inicial debe establecer con las partes el tiempo que va a poder utilizar o que va a llevar adelante la mediación el día de la fecha. Podrá determinar las variaciones que pudieran acontecer. Algunos autores consideran que 1 hora es poco tiempo y más de 2 horas sería contraproducente por el cansancio que pudiera tener las partes, las limitaciones de tiempo que podría influir negativamente. En la cual, sacando un tiempo intermedio entre 1 hora a 2 horas, lo que se recomendaría es que la sesión sea de 1 hora y media aproximadamente. En resumen, todo esto de número de sesiones, frecuencias y tiempo varían desde luego según el tipo de mediación que se trate. Y también puede variar dependiendo de la ética y de la habilidad del mediador que pudiera utilizar dentro de la mediación en sí. ¿Cuáles son las ventajas que podemos obtener a través de la realización de una mediación? Podemos encontrar una ventaja en economía de tiempo, dinero y esfuerzo, ya que es un procedimiento ágil, puede concluirse en pocas horas o semanas, resulta significante más económicamente que los procesos formales, su costo es mucho más bajo. Ventajas en mantenimiento de todos los derechos, es decir, de que las partes nada tienen que perder en la mediación. Si no se logra ninguna solución, las partes mantienen sus derechos y los mismos podrán utilizar o ver la viabilidad de utilizar otros métodos para resolver el conflicto. Es decir, que los derechos que tenían antes de la mediación siguen intactos, no van a ser vulnerados tales derechos. También las partes poseen el control sobre el resultado. Es decir, de que las partes mantienen el control porque solo estas pueden decidir y llegar a un acuerdo sobre el conflicto. Preservación de la relación. Dentro de una mediación lo que se promueve es la cooperación y comprensión mutua entre las partes, las cuales propician la búsqueda de una solución en la cual ambas partes sean ganadoras. Las soluciones creativas. Se crea un espacio para explorar soluciones creativas. Se busca el mejor acuerdo en base a los intereses reales de todas las partes. El mediador aplica técnicas especiales con habilidad para llegar a una solución que se adapte a las necesidades de las mismas. En pocas palabras, como vemos, estas son algunas ventajas que pudiéramos obtener dentro de una mediación. Es decir, que las partes en conflictos pudieran tener estas ventajas a la hora de llevar adelante la resolución de sus conflictos por medio de la mediación.
¿Por qué pueden fracasar o por qué hay casos que fracasan? Porque el planteamiento es realizado en un tiempo o en un momento no adecuado. Porque las partes realmente no quieren resolver las diferencias amigablemente. Es decir, de que ellos dicen querer llevar adelante a través de la mediación, pero sin embargo, una o ambas partes realmente no quieren resolver el conflicto de forma amigable. La falta de conocimiento del proceso. Si uno no tiene conocimiento del proceso que se realiza dentro de una mediación, también puede ser fatal a la hora de llevar adelante la mediación, en la cual incurriría el fracaso del mismo. Enemistad, el cual no permite una buena comunicación. Una de las partes solo pretende castigo o premio a costa del otro, es decir, las partes dicen vamos a mediar, pero sin embargo una de ellas lo que busca realmente es a costa del otro conseguir sus intereses. ¿Qué significa castigar a la otra persona a favor de ella? Falta de paciencia de una de las partes. También esto es muy fundamental porque la paciencia es muy importante dentro del desarrollo de la mediación. Y esta falta de paciencia puede darse entre una de las partes como también puede darse de ambas partes. Incompetencia del mediador, cuando el mediador no posee las técnicas o las habilidades necesarias para llevar adelante la mediación, es un factor muy importante que en algunas ocasiones hace fracasar la negociación en sí o la mediación que estamos desarrollando. Y por último, le quiero dejar este mensaje en la cual nos dice de que cada vez que se crea una frontera y se construye un puente para superarlas, ambos lados salen beneficiados. Con esto, el día de hoy, de mi parte, les doy las gracias por su atención y en el momento oportuno estaremos atentos a las sugerencias o a las consultas que van a realizar por medio del chat. Y continuamente la profesora Virginia Ayala desarrollará la unidad 5. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A continuación vamos a desarrollar la unidad 5. Trataremos el tema del mediador específicamente. Bueno, el mediador posee las siguientes características. Debe ser un tercero neutral, imparcial, que conduce pero no decide. Las partes tienen que confiar en él y no se involucran en el contenido del conflicto. Generalmente las partes eligen un mediador, por supuesto que no tiene que tener ningún vínculo en lo posible de amistad ni de parentesco, con ninguna de las partes. Y él mismo no es un juez ni un árbitro y tampoco impone su veredicto.
Tampoco es un negociador con intereses directos en el resultado. No es abogado que asesora a ninguna de las partes y tampoco un psicólogo que escucha con objetivo terapéutico. Simplemente es una persona que utiliza las herramientas necesarias para llevar a cabo una conversación que ayuda a las dos partes por medio de los intereses comunes a llegar a un acuerdo sobre el conflicto. ¿Cuál es la ética del mediador? La ética del mediador es, en primer lugar, la autodeterminación. ¿Qué significa eso? Que las partes por sí mismas, por sí solas, deben resolver el conflicto. Luego alcanzamos con la neutralidad e imparcialidad. Es una de las características principales del mediador. Solo puede mediar en casos de que se pueda mantener neutral. De lo contrario, él tiene que saber en qué momento retirarse. Otra de las características es la confidencialidad, donde no puede revelar ninguna de las conversaciones que se realizan dentro de una mediación, así como dijo el doctor Juan Ramón, en la mayoría de los casos, o sea, es un requisito, es una sugerencia que siempre se hace, que se suscriba un convenio por parte de las partes con el mediador. Además, tiene que ofrecer una calidad en el proceso. ¿Cómo se da esa calidad? Esa calidad se da de manera a sacar a luz la profesionalización del mediador. Por medio del respeto mutuo, facilita el acuerdo, también él tiene que hacerse respetar y brindar una garantía de que él puede retirarse en el momento que decida, en el momento que encuentre que existe alguna apuesta ilegal o cuando una de las partes está incapacitada. ¿Qué debe hacer el mediador y qué no debe hacer? El mediador tiene que ayudar a las partes a reconocer el derecho del otro, tiene que ofrecer una planificación del proceso y dirigir para llegar a buen puerto. Debe ofrecer asistencia a las partes, poniendo a disposición, si es necesario, algunos expertos o si no, otros recursos ajenos al proceso. ¿Qué más puede hacer el mediador? Ayuda a que las partes examinen la disputa desde distintos puntos de vista. Cuando una de las partes expresa sus intereses, no es lo mismo cuando una de las partes expresa sus intereses que cuando el mediador descifra esos intereses. Esos intereses se escuchan de manera más clara cuando una persona tercera, imparcial, expresa de cómo se vinieron dando los hechos o de cuáles serían las propuestas. Además, tiene que conseguir acuerdos razonables y efectivos donde ambas partes salen ganando. No, ¿qué no puede hacer? No puede decidir por las partes, no puede aconsejar a las partes, tampoco sugerir soluciones y tampoco asesorar jurídicamente. El mediador es un profesional. El mediador no puede ser improvisado. ¿Por qué? Porque para llegar a la mediación se necesitan la utilización de diferentes técnicas. Solamente una persona que haya estudiado puede llevar a cabo una verdadera resolución, un verdadero final donde las partes acuerden un acuerdo justo, un acuerdo con ganancias de 50 y 50%. Los resultados son más beneficiosos y la confianza del mediador profesional es mucho mayor a las demás mediaciones. ¿Cuáles son los tres tipos de mediaciones? Los tipos de mediaciones que podemos ver en esta lámina son las que actúan como promotores públicos y constructores de áreas. Se refiere a mediadores que son renombrados, que son públicamente conocidos, que se desempeñan en auditorios de muchas personas. La segunda clasificación son los mediadores que practican y ejercen la mediación como forma de vida. Estos mediadores se ganan la vida ejerciendo esa profesión, ya sean de manera pública o de manera privada. Y en tercer lugar tenemos a los que ofician de mediadores, pero sin considerarse un profesional de la mediación.
En esta clasificación encontramos a los abogados, funcionarios, políticos, diplomáticos, que de alguna manera en el día a día utilizan esta técnica en su actuar. Las técnicas utilizadas serían: el mediador se ve la necesidad de ayudar a las partes. ¿Cómo es eso? No puede reaccionar, no puede mantener un ambiente hostil, debe mantener la calma de las partes, escucha activamente, reconoce la perspectiva de la otra parte, expresa sus opiniones sin provocar. Cuando aumentan las emociones positivas, debe apreciar. Asimismo, resalta las coincidencias o puntos en común con el otro. Él ve lo que las partes no ven. Desarrolla un pensamiento de colaboración. Abandona las opciones rígidas y limita el marco de las soluciones. Valora la preservación de la relación como instrumento para mejor defensa de los propios intereses. También el mediador puede disminuir situaciones sentimentales o situaciones emocionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede sugerir una pausa o puede sugerir que se abandone esa reunión continuando en la siguiente sesión. ¿Cómo hace eso? Algunas técnicas son: crea un clima distendido, como dijimos recién, manejando las emociones. Crea un ambiente empático, se pone en el lugar del otro. Esta es una cualidad fundamental de la mediación. Sugiere la técnica de replanteo, que es volver a plantear el conflicto en términos de intereses y no solamente en términos de reclamo o con algunas aserciones que se fijan en lo negativo. Busca el acuerdo a partir de los intereses. Ese es el replanteo. Tenemos la escucha activa, que es la comprensión. La comprensión es muy importante porque la perspectiva de las partes se realiza desde el interés particular de cada uno. Entonces, cuando él escucha los intereses de las personas, él puede convertirlo en una comprensión de esos intereses y descifrarlo de manera fructuosa para ambas partes. Y el parafraseo, como última técnica, es la repetición del hecho y pretensión de las partes sin omitir puntos importantes. El parafraseo lo realiza el mediador dejando de lado las emociones. Entonces es mucho más objetivo cuando el mediador utiliza estas técnicas para llevar a cabo una correcta mediación. ¿Cuáles son las características del mediador? El mediador es neutro, tiene que tener capacidad de abstenerse. ¿Qué decimos con neutro? Por neutro entendemos que él no puede beneficiar a ninguna de las partes. Él tiene que encontrar los intereses comunes y poder convertirlo eso en una opción o una salida de solución del conflicto. Se tiene que abstener en caso de tener una opinión personal. Él no puede opinar de manera personal, solamente puede ayudar como herramienta a que las partes consigan un final óptimo. Es flexible porque tiene que estimular la fluidez de las comunicaciones y las conversaciones. Tiene que actuar de manera inteligente para facilitar el camino a la resolución. Tiene que actuar de manera empática, como ya dijimos recién, ponerse en el lugar del otro, valorar las percepciones, dejar de lado los miedos y algunas discusiones por parte de las partes. Debe ser sensible y respetuoso. Debe, en el sentido de la sensibilidad, generalmente es muy importante tomar en consideración esas emociones, pero no ponerle una importancia demasiado grande a las emociones, sino más bien a la objetividad. Debe ser un oyente activo, poder percibir las emociones y los intereses de las partes, así como imaginativo y hábil.
La imaginación y la habilidad, como había dicho el doctor Juan Ramón, son técnicas que se utilizan para llevar a cabo el inicio de un diálogo. Tiene que ser enérgico y persuasivo a través de la conducción del proceso. Tiene que intervenir eficazmente para lograr un ambiente flexible. Tiene que tener la capacidad de tomar distancia en ataques cuando encontramos que la mediación tiene una dinámica desescalada. Él tiene que tener en cuenta que cuál es el momento de retirarse y cuál es el momento de decir hasta aquí llegamos. Tiene que ser objetivo, pues sobre todas las cosas, una de las principales características. Tiene que permanecer desligado de las emociones de la disputa. Dentro de la objetividad tiene que ser honesto, no puede prometer, no puede realizar promesas a ninguna de las partes, actuar con confianza, tener una autoconfianza de su profesionalización, un sentido del humor en el momento que considere indicado y perseverante. Perseverante para encontrar que las partes llegan en el momento que consideren, pero generalmente este proceso es lento porque nos encontramos frente a un conflicto en la mayoría de los casos. Y por último, encontramos los atributos personales del mediador. Los atributos personales del mediador se basan en la confidencialidad, que ya dijimos que es muy importante suscribir un acuerdo, y como también dijo el profesor Juan Ramón, en la mayoría de los casos los mediadores no pueden ser testigos. Hay un secreto profesional, que el principio de la confidencialidad, que tenemos que tener bien en cuenta. Eso debe ser garantizado en todo proceso de mediación y de resolución de conflictos. Y por supuesto, la neutralidad del mediador tiene que abstenerse a mejorar la situación de una sola de las partes, siempre enfocándose en el 50 y 50%, que es ganar, ganar. No favorecer con su conducta a una sola de las partes. Por ese lado, la unidad 5 es cortita. Vamos a guardar las preguntas de los participantes. Va a habilitar el micrófono en caso que quieran hacer alguna consulta. Todas aquellas personas que desearían realizar una consulta pueden abrir el micrófono y realizar la misma sin ningún tipo de inconveniente. Si no tienen más consultas, entonces si no tienen más consultas, entonces vamos a encontrarnos en la próxima clase. Y queremos recordarle que las evaluaciones de las unidades anteriores
están habilitadas hasta el día de hoy, a las 12 de la noche. Por favor, los que todavía no completaron, vamos a estar poniendo los avisos en la plataforma y quería comentarles que por esta última vez, así como dice el aviso, extendimos el plazo y únicamente con certificado médico vamos a ampliar los plazos a partir de la próxima semana porque ya es la última semana de clases. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y las tareas van a ser levantadas el viernes, las evaluaciones, conforme a los materiales que están actualmente y también vamos a poner los materiales de hoy. Las clases anteriores están en la plataforma y también están en Facebook Live, la página de la Secretaría de la Función Pública. Estos quedan grabadas ahí y pueden ser reproducidas en el momento que ustedes tengan tiempo. Doctora, muy buenas tardes. Sí. Una consulta, ¿las tareas de este módulo de hoy serían levantadas el viernes y tendríamos un plazo hasta el domingo, doctora? Así mismo. Y la próxima semana ya sería la última semana de clases. La próxima semana es la última semana, así mismo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno. Realmente los exámenes, nosotros le damos un tiempo de 3 días. Consideramos que es suficiente porque, o si no, se estaría acumulando con la evaluación del siguiente módulo. Entonces, por eso es que consideramos. Sonia Alfonso, ingresaste esta tarde y realice las evaluaciones 2 y 3. Bueno, si podés enviarnos un correo, por favor, solicitando la extensión del plazo de la evaluación 1, vamos a estar analizando y podés ponernos, por favor, el motivo por el cual no pudiste realizar. ¿Y tener el producto para llevar? Sí, voy a llevar. Los correos están en la plataforma dentro de nuestro currículum. De todas formas, les puedo escribir acá. Son nuestros correos personales. A partir de las 4:30, 5 más o menos de la tarde, están alzadas ya las evaluaciones. Tiempo viernes, sábado y domingo hasta las 12 de la noche, que nosotros consideramos que es un tiempo prudente, ¿verdad? Para realizar las correcciones y las revisiones de ellos. Nuestros correos están publicados, inclusive tenemos un chat que nosotros solemos contestar ahí. Sí. Rebeca Pereira. Sí. ¿Dónde nos podemos encontrar en la plataforma? Sí. En Bogotá. Total. Sí. Realmente la primera reunión, que fue la unidad 1 del conflicto, teníamos una pero a partir de la reunión número 2 fue encendido. Entonces, la primera reunión sí es posible que no hayan ingresado a la reunión. Realmente los exámenes no vencían en el mismo día. Cada semana fue desarrollado un módulo y tenían 3 días de esa semana posterior a ese viernes para realizar
Los exámenes. Ah, si tienen 3 cursos, sí, eso sí. Puede ser que te coincidan las evaluaciones. Si tienen algún inconveniente con realizar las evaluaciones, en todos los casos hemos analizado y hemos extendido el plazo, por eso justamente está extendido la evaluación del viernes hasta hoy. Sí, sobre el punto que Rolando hace mención, si me puede aclarar en la cual donde dice, ¿para qué solicita esta propuesta? Si solo van a hacer lo que ustedes deciden, nada de negociación, ¿a qué hace referencia a esto, Rolando? Si me puede aclarar para ver si estamos en algún inconveniente de nuestra parte para ver la solución del mismo. Permiso un ratito. Uno de los compañeros, Fabián del Valle, tiene su micrófono abierto y así. Sobre la extensión de los plazos, nosotros creímos oportuno que si tenemos en cuenta la primera sesión, la cual dijo la profesora Virginia, que hablábamos del conflicto, en primer término, ese examen se alzó el día viernes posterior a la clase virtual hasta el domingo. Luego, por algunos inconvenientes técnicos que se ha realizado o que se ha tenido en el proceso de ese fin de semana para la evaluación, se extendió una semana más, es decir, hasta el viernes. Creemos que es muy prudencial y muy oportuno la extensión inclusive. Luego, en la clase pasada, nuevamente nosotros otorgamos la evaluación a partir del día viernes hasta el día domingo. Posterior a eso, nosotros habíamos emitido nuevamente un comunicado en el cual nosotros habíamos extendido el examen hasta el día de hoy. Es decir, que nosotros creemos oportunamente de que el tipo de mediación, técnica de mediación y negociación, creo que nosotros ampliamos las fechas en tiempo oportuno y hasta la fecha todavía no están vencidos, al menos las clases de la semana pasada. Lisi, en la cual la evaluación 2 de la unidad 1, sí, la cual era de falso y verdadero, sí se anuló eso. Permiso, en mi caso, por ejemplo, yo pude ingresar hace días nomás en la plataforma porque no me llegaba el correo. Y recibí una notificación y pude ingresar, pero ¿En qué no encontré estás de acuerdo, Rolando, para ver? Porque creo que nosotros, pues creo que el tiempo que nosotros habíamos otorgado primeramente para la evaluación y luego la extensión de los mismos, creo que fueron tiempos prudenciales. Y no sé en qué podría afectar eso o en qué te afectó en ese sentido, porque las evaluaciones se podrían haber realizado o se pueden realizar indistintamente el horario desde las 0 horas hasta las 24 horas. No sé si hay alguna otra consulta que te gustaría evacuar a los efectos de zanjar. De cualquier manera, cualquier consulta o cualquier sugerencia que quieran realizar, tienen nuestros correos particulares. También posee los correos de la plataforma en la cual constantemente, a medida que nosotros nos llegan los correos, en la medida que podamos, estamos contestando, algunas veces de forma rápida, en otros momentos, un tiempo prudencial nos tomamos para emitir la consulta respectiva.
Bueno, si no hay más otra consulta, entonces de nuestra parte un saludo fraternal desde la distancia y a cuidarse, queridos compañeros, compañeras, de parte de la profesora Virginia Ayala y del profesor Juan Ramón Ramírez. Muchas gracias por la participación del día de hoy y nos vemos en la próxima clase. Éxitos para todos.